Bueno, pues aquí tenemos ya a nuestro amigo Emilio Carrillo y ya hoy hasta más o menos las 7:30 de la tarde, más o menos, es todo para vosotros. Yo hoy descanso un poquitín, ¿no? ¿Y creéis que me lo merezco? Venga, pues con él os dejo. Gracias, Paqui. Bueno, y antes de todo, muchas gracias a Paqui por organizar esto, a la Asociación Acción y Evolución y todas las personas que la configuran. Y gracias por contar conmigo. Ya no recuerdo qué taller de verano, ¿qué número hace? El 3 o 4. El 3. El 3, ¿no? Sí, porque fue a La Algaba, Sanlúcar y Benacazón. Perfecto. Y muchas gracias a vosotros por vuestra presencia. Disculpar mi no presencia ayer, por problemas de enlace y demás, llegamos a Sevilla ya bastante tarde. Y los que estuvisteis en el taller de invierno, algunas de las cosas que voy a compartir os van a sonar. No obstante, aunque aborde algunos de los temas que ya se abordó en el taller de invierno, lo voy a abordar de otra forma, de una forma, yo diría que más profunda, más completa, y para aquellos que no estuvisteis en el taller, pues ni qué decir tiene, que quizás todo suene a muy novedoso. Lo que voy a intentar durante las horas que vamos a compartir en el día de hoy, que como Paqui ha comentado, pues será hasta las 19:30 horas, quitando el rato de la comida, que creo que tenemos que cortar en torno a las 2:15, para reiniciar el encuentro a las 5 de la tarde. Lo que vamos a compartir va dirigido a ofreceros, compartir con vosotros una especie de mapa para el conocimiento de uno mismo. Y a partir del conocimiento de uno mismo, el impulso, el avance en nuestro crecimiento personal y en nuestro desarrollo espiritual. Lo de mapa es importante. No se trata de plantear nada que está totalmente cerrado, cosas que estén perfectamente definidas, sino que lo que voy a hacer es compartir una serie de líneas, una serie de comunes esbozos que os permita, conforme vayamos avanzando en ese mapa, en ese esbozo, aquellos temas que en particular a cada uno le pueda afectar más por vuestro proceso en estos momentos, sacarle jugo. Porque vamos a hablar de todo. Vamos a hablar, por supuesto, el telón de fondo es conciencia y espiritualidad, pero creo que compartiréis conmigo que cuando se habla de conciencia y espiritualidad, en muchas ocasiones nos vamos demasiado alto. La mente concreta, de la que hablaremos también durante el día de hoy, la mente concreta es muy dada a elevarse a las alturas, olvidando que cuando se habla de espiritualidad, la clave está en el cielo, en la tierra. El cielo en la tierra. Y hablar de espiritualidad conlleva hablar del cuerpo físico. Hablar de espiritualidad significa también hablar de nuestros aspectos emocionales. Hablar de espiritualidad significa también meterle la mano al tema de los pensamientos y a todo lo que es nuestra esfera mental. Por supuesto que espiritualidad también es alma, por supuesto que espiritualidad también es espíritu. Todos esos componentes están presentes en nosotros. Pero vamos a comenzar por la casa, por los cimientos. Y contrariamente a lo que la mente pudiera pensar cuando hablamos de espiritualidad, los cimientos no están en el espíritu, están aquí, están en nuestro cuerpo físico, están en lo que llamaré a continuación el cuerpo etérico, el cuerpo físico menos denso, que también lo tenemos cada uno de nosotros y juega una función muy importante, aunque para la inmensa mayoría de los seres humanos sea algo totalmente desconocido. Y hablaremos de las emociones y hablaremos de los pensamientos. Y cuando hablemos de los pensamientos y hablemos de la mente, haremos en su momento una diferenciación clave que para mí ha sido importantísima en mi proceso conciencial, importantísima, en darme cuenta de la diferencia que hay entre la mente que utilizamos todos los días para las cosas cotidianas, que algunos psicólogos lo llaman la mente concreta, y otra parte de la mente, otro nivel de la mente, que está también en nuestra mente, pero que es otro nivel, que algunos psicólogos denominan la mente abstracta, y que es la mente que utilizamos, por ejemplo, para desarrollar un taller como este, cuando abordamos temas trascendentes, cuando abordamos temas que van más allá del sota, caballo, rey de todos los días, cuando nos planteamos las cosas básicas acerca de la existencia, el quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, qué es la vida, qué es la muerte, qué es la divinidad, qué es el cosmos, qué es el universo, etcétera, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de cosas que, si estamos aquí compartiendo este taller, es porque nosotros nos lo estamos planteando. Y ese planteamiento requiere el uso de un nivel de la mente que es esa mente abstracta.
Y entre la mente concreta y la mente abstracta hay un juego, el que me detendré dentro de un rato, que para mí ha sido clave en mi proceso espiritual y que voy a compartir con vosotros y con vosotras, pero insisto, a modo de mapa. Cuando se habla de mapa, para terminar esta introducción, todos sabemos qué función tiene un mapa. Vamos a suponer que hay muchas personas aquí que venís de fuera de esta tierra, de fuera de Sevilla. Vamos también a suponer que no habéis pasado por la ciudad de Sevilla y que vuestro objetivo es que mañana, cuando terminemos por la mañana, el resto del domingo es acercaros a la ciudad de Sevilla para conocer la ciudad de Sevilla. Pues bien, vamos también a suponer que la Asociación Acción y Evolución, aquellos que venís de fuera, que no conocéis Sevilla y que vais a pasar mañana por la tarde por Sevilla, os da un mapa de la ciudad. Un mapa de la ciudad es un mapa de la ciudad, es una buena cosa, ¿verdad? Es una guía para cuando lleguéis allí, pues tener ya los elementos de referencia, que si la catedral, que si la Torre del Oro, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Ahora bien, también coincidiréis conmigo que una cosa es el mapa y otra cosa es la realidad. Son cosas distintas. Un mapa es útil, pero después la realidad es otra. Algo parecido es lo que os planteo con relación a lo que voy a compartir. Voy a ofrecer un mapa, aunque ese mapa después lo tenéis que aplicar en la vida diaria, cada uno en su vida diaria, en el sendero y en el camino que cada uno está recorriendo. El mapa no tengo duda de su utilidad. ¿Por qué? Pues por una cosa muy sencilla, porque ese mapa no tiene nada que ver conmigo, sino que viene de muy atrás. Es decir, es un mapa que han puesto a nuestra disposición personas insignes, sabios y sabias, que a lo largo de la historia de la humanidad han hecho un esfuerzo por conocerse a ellos mismos y ese esfuerzo lo han volcado en un conocimiento que hasta época relativamente reciente estaba reservada a círculos iniciáticos. Eso dejó de ser así, ahora explicaré el momento y el porqué. Pero hasta hace no demasiado tiempo, este mapa del que vamos a hablar ahora se consideraba que era un conocimiento prohibido para el gran público, porque es muy potente, es francamente potente, y se entendía que la humanidad, salvo una parte de la misma que sí accedía a esos círculos, la humanidad todavía no estaba en condiciones de conocer esto y de sacarle jugo. Esto dejó de ser así a finales del siglo XIX. A finales del siglo XIX hubo una serie de personas, yo no tengo ninguna duda de su profundidad espiritual, que consideraron oportuno divulgar públicamente lo que hasta ese momento estaba siendo divulgado, pero de forma muy discreta, de forma cuasi secreta, en círculos muy pequeños. Fundamentalmente en escuelas de misterios que se habían desarrollado en el ámbito del Mediterráneo o en grupos esotéricos ligados al budismo y ligados al hinduismo en la parte oriental. Y se entendió, insisto, allá por 1880, a partir de 1880, 1890, que este era un conocimiento que había llegado la hora de divulgarlo abiertamente. ¿Por qué? Dos razones. Primero, porque posiblemente la humanidad ya está en condiciones. Segundo, porque a finales del siglo XIX tuvo una enorme preponderancia la práctica del espiritismo. Se puso muy en boga, se convirtió en una gran moda. Y claro, el espiritismo, sobre todo en aquellos lustros de arranque, se entendía que cuando se conecta con el más allá, estás conectando con el espíritu. Pero eso no es así. Cuando se conecta con el más allá, se pueden estar conectando con muchas cosas. No tiene por qué ser el espíritu del desencarnado, sino que pueden ser otras cosas. Porque el ser humano tiene distintos componentes. Y esos componentes, cuando se fallece físicamente, hay muchos de ellos que siguen vivos. Y no son precisamente el espíritu. Por supuesto que el espíritu es un componente del ser humano que sigue vivo cuando se fallece físicamente. Pero hay otros, hay otros. Y cuando hagamos ahora el mapa de los componentes del ser humano, cuando entremos en profundidad en ello, vais a entender, vais a ver cómo cuando fallecemos hay elementos que tienen que ver, por ejemplo, con nuestras emociones o que tienen que ver, por ejemplo, con nuestros pensamientos, que no fallecen. Están llamados a fallecer. Cuando se muere físicamente, el mundo emocional y el mundo mental está llamado a diluirse. Sin embargo, depende, y en función de cada persona, si una persona cuando fallece físicamente, su mundo emocional está muy cargado, por los motivos que sea, ese ámbito emocional no se disuelve con rapidez.
Eso que algunas personas llaman el cuerpo emocional no se disuelve con rapidez, sigue estando ahí. Y esa estancia en la fase de tránsito, de la que también hablaremos durante esta mañana, en la fase de tránsito, esa estancia puede ser larga. Y lo mismo le ocurre al componente mental, a los pensamientos que se generan a través de la mente concreta. Cuando la persona que fallece, por el motivo que sea, está convulsionada en sus aspectos mentales, en sus pensamientos, ese componente mental también tarda en disolverse. Y cuando conectamos con el más allá, puede ser que no estemos conectando con el alma o el espíritu, que también la tenemos por supuesto, sino que estemos conectando con otros componentes mentales, emocionales, que están ahí en proceso de disolución, pero que no han terminado de disolverse. Coloquialmente, a esos componentes se le llaman el cascarón. Y en las prácticas de espiritismo, muchos contactos se producen con los cascarones. No estamos hablando con el alma o el espíritu del fallecido, sino con los cascarones. Y el contacto con esos cascarones no trae nada útil. Nada útil. Estamos hablando de componentes desequilibrados, distorsionados, densos, que no terminan de disolverse, y entrar en contacto con eso, al que desde aquí entramos en contacto, no conlleva nada útil. Todo lo contrario, puede originar serios problemas. Pues bien, para que en la práctica del espiritismo se tuviera en cuenta esto, es por lo que también se divulgó abiertamente ya, se formuló públicamente esta constitución del ser humano de manera completa. Una constitución que, por ejemplo, cuando coloquialmente yo hablo, yo digo que el ser humano es conductor y coche. Es una forma muy simple, muy directa y muy sencilla. Somos conductor y coche. Eso reduce al ser humano a dos componentes. El coche, el yo físico, mental y emocional. El conductor, aquello que realmente somos, y encarna en el yo físico, mental y emocional para vivenciar la experiencia humana. El conductor es eterno y el yo físico, mental y emocional, el coche, no lo es. El coche está llamado a fallecer, mientras que el conductor no conoce la muerte. Este es un planteamiento elemental. Somos conductor y coche, coche y conductor. El conductor eterno, el coche efímero, y el conductor encarna en el coche para experienciar la vivencia humana. Recordaréis quizás que en la carta a los tesalonicenses, en la primera, Pablo de Tarso dice que el ser humano es cuerpo, alma y espíritu. Fijaros, en el ámbito del cristianismo se habla de tres componentes: cuerpo, alma y espíritu. ¿El cuerpo qué es? El coche. El yo físico, mental y emocional, eso es el cuerpo. Lo que está llamado a fallecer. Y lo que yo he llamado conductor, Pablo de Tarso lo divide en dos componentes: alma y espíritu. Ya surge la primera duda: ¿qué es el alma? ¿Qué es el espíritu? Con el conductor no había ese problema. Ahora ya sí hay un problema, claro. ¿Qué diferencia hay entre lo uno y lo otro? ¿Qué función juega en nosotros lo uno y lo otro? Si acudimos a la filosofía advantia, por ejemplo, o a los primeros libros de los Vedas, hablan de 5 componentes. En el ámbito del judaísmo, del Sebaforat, se habla de 6 componentes. Y yo voy a compartir con vosotros una sabiduría ancestral que habla de 7 componentes. 7. Esos 7 componentes están clasificados en 4 que son perecederos, es decir, que están llamados a fallecer, y 3 que son imperecederos, es decir, que no conocen la muerte. Y esos 7 componentes están en cada ser humano. Y el conocimiento de ellos es fundamental para conocernos a nosotros mismos. Por supuesto que está todo integrado, es decir, está todo relacionado. Pensar, por ejemplo, en nuestro organismo. Tenemos un corazón, unos pulmones, un estómago, un páncreas, un bazo. Está todo interrelacionado, por supuesto. Pero, sin embargo, cuando acudimos al médico, por ejemplo, los tratamientos no es a todo. Se le da un tratamiento a la parte afectada. Si tiene afectado el pulmón, al pulmón; si tiene afectado el corazón, si tiene afectado el hígado, si tiene afectado el páncreas, etcétera, etcétera. Cuando nos conocemos desde el punto de vista físico y queremos atender a los problemas que podamos tener, vamos allí a donde está el problema, al órgano concreto donde está la distorsión, por decirlo de alguna forma, ¿no? Bueno, pues la constitución sextenaria como mapa sirve para lo mismo. Nos conocemos. Empezamos a tener conciencia de que hay 7 componentes en nosotros mismos, que están interrelacionados, pero que también son diferentes, y que por tanto
tenemos que atender y tenemos que tratar de forma independiente, por más que estén interrelacionados, porque ese tratamiento de forma independiente nos va a aportar equilibrio, nos va a aportar armonía, nos va a aportar paz y nos va a impulsar en nuestro proceso consciente, en nuestro crecimiento personal y en nuestro desarrollo espiritual. Comentaba que en esa constitución sextenaria se habla de 4 componentes perecederos y 3 imperecederos. 4 que están llamados a morir y 3 que no conocen la muerte. Y esos 7 componentes, los 4 y los 3, están en cada uno de nosotros. A los 4 perecederos se le conoce también como el cuaternario inferior. Y a los 3 imperecederos se le conoce como la tríada superior. Cuaternario inferior, tríada superior, perecedero, imperecedero. Dicho esto, los enumero y lo que vamos a hacer, por lo menos durante la mañana y seguro que también durante la tarde, es ir desgranándolos uno por uno, para meternos en cada uno y para saber cómo cada uno está presente en nosotros y las funciones que tiene y las disfunciones que pueden tener también y que pueden estar originando en nuestra vida. Desde el punto de vista del cuaternario inferior, el primer componente por el que vamos a empezar, porque el cielo en la tierra, vamos a empezar la casa por los cimientos, es el cuerpo físico. El cuerpo físico denso. Esto. Creemos que lo conocemos, ¿verdad? Sin embargo, no es verdad. El ser humano no conoce su cuerpo físico. Sí, sabemos de anatomía, las enciclopedias nos dicen que eso es lo que yo antes decía, que si el corazón, que si el pulmón. Pero hay cosas que no se nos escapan con relación al cuerpo físico y que son muy importantes para la vida cotidiana. Vamos a hablar de ello. Empezaremos por este primer componente, el más denso de todos, que es el cuerpo físico denso. Nuestro cuerpo físico, el que todos conocemos y reconocemos. Daremos un pasito a continuación hablando de un segundo componente que os puede resultar muy raro. El cuerpo físico etérico, el cuerpo físico menos denso. Digo que puede resultar muy raro porque quizás alguno o alguna es la primera vez que oye esto, que tenemos 2 cuerpos físicos, uno denso y otro menos denso, que tenemos un cuerpo físico denso y un cuerpo físico etérico. ¿Esto qué es? Pues bien, esto está dicho desde la noche de los tiempos. Todas las corrientes espirituales, todas sin excepción, se han metido ahí y lo han explicado. Es más, han hablado incluso de cómo se relaciona el cuerpo físico etérico con el cuerpo físico denso. La función de los chakras con relación a esta interrelación entre esos 2 cuerpos, el físico etérico y el físico denso. Y como hay un flujo de energía, a ese flujo de energía históricamente se le ha llamado el cordón de plata. Es el cordón que une al cuerpo físico etérico con el cuerpo físico denso. Y fijaros, en un libro como el Eclesiastés, en el capítulo 12, versículo 1, el Eclesiastés, como todos creo que sabemos, es un libro que está en la Biblia, un libro dentro de la Biblia que tiene cientos y cientos de años, 2500, 2700 años se le calculan al libro del Eclesiastés, pues se nos habla del cordón de plata, porque es una realidad que han conocido todas las corrientes espirituales. Hago referencia al libro del Eclesiastés porque es la tradición cristiana que quizás sea la más próxima a la mayoría de los que estáis aquí, pero podría hacer referencia a cómo ese cordón de plata está presente en todas las otras corrientes espirituales. Es curioso que estando presente en todas las corrientes espirituales, eso hoy día hay un desconocimiento general con relación a ello. Pues bien, hablaremos del cuerpo etérico, hablaremos de las funciones que tiene el cuerpo etérico y también de las posibles disfunciones que puede generar en nosotros y que pueden estar afectando a nuestra vida cotidiana. Cuerpo físico denso, cuerpo físico etérico. Tercer componente que analizaremos, el emocional. Ahí nos detendremos un poquito más. ¿Por qué? Porque es posible que en la fase que vive actualmente la humanidad ahí se estén produciendo muchos desequilibrios, muchas distorsiones. Y merece la pena que nos paremos en el ámbito emocional, que nos paremos en lo que también se denomina el cuerpo emocional. Porque realmente nuestras emociones configuran un cuerpo que es independiente, aunque se relacione, es independiente del cuerpo físico. De hecho, se mueve en otro plano. Esto es para complicar más el asunto. Las complicaciones van a ser pequeñas. Lo estoy planteando ahora al principio y después no va a haber casi ninguna complicación. Vosotros y yo tenemos un ámbito emocional que estamos creando continuamente con nuestras emociones.
Y eso configura un cuerpo distinto al físico. Tan distinto que no se mueve en el ámbito físico, sino que se mueve en otro plano que se conoce como el plano astral. Cuando cite al otro componente, cuerpo físico denso, cuerpo físico etérico, el ámbito emocional, el cuarto es el ámbito mental. Pero la mente que anteriormente calificaba de mente concreta, ese nivel de la mente que está en el sota, caballo y rey de todos los días. No la que se plantea temas trascendentes, no, a la mente que está aquí en la bulla cotidiana y en el ajetreo de todos los días. Ese es el aspecto mental, que sería el cuarto y último de este cuaternario inferior. Pues bien, el cuerpo físico y el denso y el cuerpo físico etérico se mueven en el plano físico. Están aquí, en este plano que nosotros conocemos y reconocemos. El cuerpo emocional no se mueve, su existencia no se desenvuelve en el plano físico. Es nuestro, forma parte de nosotros, pero no está en el plano físico. Está en otro plano que se conoce como plano astral. Y el componente mental de la mente concreta es un vehículo que también es nuestro y que no se mueve ni en el plano físico ni se mueve en el plano astral, se mueve en otro plano que es el mental. Es decir, que vosotros como yo, nuestra existencia dentro del cuaternario inferior no se está desplegando en un plano, que es lo que la gente cree, que todo ocurre en el ámbito físico, y no es así. Estamos viviendo a la vez en distintos planos. Os pongo un ejemplo. El agua. Un ejemplo sencillo. El agua, más o menos sabemos que su composición es H2O, ¿verdad? 2 moléculas de hidrógeno, una de oxígeno, H2O. Sabéis como yo que el H2O en nuestro mundo está presente como líquido, el que bebemos, con el que nos lavamos, en el que nos bañamos en el océano, está presente como líquido. Pero a su vez el H2O está presente como sólido. Vive en el plano líquido, pero el H2O también vive en el plano sólido. Por ejemplo, en nuestra nevera con los cubitos de hielo, ahí está H2O solidificado. O en los casquetes polares, o en los altos, arriba de las grandes montañas. Ahí está la nieve, ahí está el hielo. Eso es H2O, pero no está en estado líquido, está en estado sólido. Y creo que también sabéis que en los mares, en los océanos, en los ríos, H2O líquido, se produce un fenómeno que es la vaporización. Debido a la temperatura, el agua se vaporiza. Y ese agua que va subiendo en vapor no es ni líquida ni sólida, es gaseosa, es un gas. Ahí está el H2O, pero en estado puramente gaseoso. Hace un par de semanas pasábamos el fin de semana en Punta Umbría y se dio un fenómeno raro porque el agua estaba muy caliente, por las corrientes marinas o por lo que sea, el agua estaba francamente caliente. Y hubo un momento determinado a las 12:30 que mirando desde Punta Umbría hacia Mazagón se vio venir como una niebla inmensa, que obligó a poner la bandera roja y a la gente pedirle que saliera del agua porque no se veía nada. ¿De dónde salió eso? Bueno, pues se debió a que el agua estaba caliente y con el impacto del sol el vapor de agua era tan tremendo que originó una niebla espesísima que parecían que las nubes habían caído del cielo, pero no, era el vapor de agua tan espectacular que se estaba generando. Agua, H2O, en estado gaseoso. Esto no le extraña a nadie, ¿no? Que el H2O viva en estado líquido, en sólido y en gaseoso, no le extraña a nadie. Pues bien, lo mismo nos pasa a nosotros. Nosotros estamos viviendo en el plano físico, a través de nuestro cuerpo físico denso y a través de nuestro cuerpo etérico. Pero vivimos a la vez en el plano astral y vivimos a través de nuestro vehículo emocional y vivimos a la vez en el plano mental, a través de nuestro vehículo mental. Haciendo una analogía, podríamos decir que el plano físico, por analogía, sería el estado sólido del agua. Nuestro estado físico sería el estado sólido del agua. Nuestro ámbito emocional sería el estado líquido del agua. Y nuestro ámbito mental sería el estado gaseoso del agua, por utilizar la analogía.
Y con relación al plano astral en el que se mueve el cuerpo emocional, creo que a muchos de vosotros y de vosotras os suena lo de los viajes astrales. Eso, cuando hablemos del ámbito emocional, me va a servir de pista para comprender qué es eso del plano astral. La gente dice, tengo la sensación o estoy convencido de que esta noche he hecho un viaje astral. ¿Qué es eso de hacer un viaje astral? Muy sencillo. La conciencia vuestra está permanentemente en el plano físico. De hecho, la mayoría de la gente es que no conoce la existencia de los otros planos. No hay una conciencia al respecto. Y entonces el enfoque, nuestra atención está en el plano físico. Y desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, estamos desarrollando nuestro día a día en el plano físico. No nos damos cuenta que estamos también en el astral, no nos damos cuenta que estamos también en el mental, ni nos damos cuenta. Ahora llega la noche y por la noche nos dormimos. Claro, al dormirnos, esa conciencia que ha estado tan centrada en lo físico, como el cuerpo físico se duerme, esa conciencia se libera. Y eso es lo que permite que a veces, durante los sueños, durante la noche, tengamos la percepción de ese otro plano que se conoce como astral. Y la gente dice que he hecho un viaje astral. No, no es que hayas hecho un viaje astral. Si tú estás en el astral permanentemente, al igual que en el físico, estamos en ese plano permanentemente. Lo que ocurre es que al dormirse el componente físico, ¡plac!, la ventana que antes no veía más allá, ahora permite que veas más allá. Y te das cuenta que existe ese otro plano. Ese otro plano astral que, no sé si alguno lo habéis vivido, es una experiencia hasta cierto punto frecuente, que cuando te despiertas, a veces, te das cuenta que no puedes moverte de la cama. Estás tumbado en la cama, has estado dormido y te despiertas. Y al despertarte, aunque quieres moverte, no puedes. A mí me ha ocurrido eso 2 veces. La primera vez fue francamente desagradable, porque yo de esto no tenía ni idea y por razones que desconozco estaba boca abajo en la cama. Yo jamás duermo boca abajo, pero ese día cuando me despierto estaba boca abajo en la cama. Y al despertarme y al intentarme mover, no podía. Es como si algo me estuviera empujando la espalda y las piernas aplastándome contra la cama y no me podía mover. Me entró pánico. Quise dar un grito y no podía gritar. Es como si mi cuerpo físico era ajeno a mí, no reaccionaba. Algo estaba ocurriendo muy extraño. Eso sí, fueron unos segundos. Porque pasado unos segundos, ¡plac!, sin ningún tipo de problema me pude mover. ¿Qué es lo que ha pasado ahí? No tenía ni idea. Claro, posteriormente, comentándolo con gente, claro, lo que ha ocurrido es que mi conciencia, durante el sueño, se había enfocado no en el físico, sino que estaba enfocado en el astral. Y cuando de pronto despierto, fue repentino por el motivo que sea, y a mi conciencia, dicho coloquialmente, no le dio tiempo de volver al plano físico, seguía en el astral. Y entonces mi cuerpo físico no respondía, estaba aplastado en la cama, sin capacidad ninguna de reacción. La segunda vez que me ocurrió, ya sabía de lo que iba la historia, entonces no me puse nervioso y lo que hice fue esperar un tiempecito, que son un puñado de segundos, tampoco es tanto, un tiempecito para que la reacción de mi cuerpo ya se pudiera producir. Hay una palabra pedida, si os parece termino el dibujo del mapa y inmediatamente te cedo la palabra. El cuerpo físico denso, el cuerpo físico etérico, el ámbito emocional y el ámbito mental ligado a la mente concreta conforman 4 componentes del ser humano que se conocen como cuaternario inferior porque están llamados a morir. Que están llamados a morir no significa que mueran automáticamente. Ahora profundizo más en lo que antes apuntaba. Cuando el cuerpo físico denso muere, muere. Ya está. Ahora bien, cuando nuestro cuerpo físico denso fallece, ¿qué le pasa al cuerpo etérico? ¿Qué le pasa al cuerpo emocional? ¿Qué le pasa al cuerpo mental? Están llamados a morir, porque son perecederos, pero que tarden más o tarden menos va a depender de cada uno. Por norma general, el cuerpo etérico, profundizaré en ello después, tarda de 2 a 4 días, por regla general.
en disolverse. Es casi inexcusable su disolución. Alguna gente ve fantasmas en los cementerios. No son fantasmas, es ni más ni menos que el cuerpo etérico permanece lo más cercano posible al cuerpo físico que ha fallecido y tarda en disolverse un tiempo. 48 a 96 horas normalmente. Y hay gente que en el cementerio dice, he visto algo, he visto un fantasma, ¿no? Lo que has visto es ese cuerpo etérico que se está disolviendo y que está al lado de la tumba, al lado de la sepultura, al lado del nicho del cuerpo que ha sido enterrado. El cuerpo mental, el cuerpo emocional, ¿qué ocurre con él? También está llamado a disolverse. Ahora bien, como apuntaba hace unos minutos, esa disolución puede ser rápida o puede ser lenta o puede ser muy lenta. Vuestro vehículo emocional, cuando vuestro componente físico denso fallezca, vuestro ámbito emocional puede disolverse con rapidez o puede tardar mucho tiempo. ¿De qué va a depender? De la consistencia que el cuerpo emocional tenga. Cuanta más consistencia tenga, cuanta más densidad tenga, más va a tardar en disolverse. Y esa densidad, esa consistencia, ¿de qué deriva? Deriva de nuestras emociones. Es decir, si en nuestra vida física estamos generando un componente emocional denso, desarmonizado, con tensiones, etcétera, etcétera, eso densifica nuestro cuerpo emocional. Y eso conlleva a su vez que cuando fallecemos físicamente, ese cuerpo emocional necesite un tiempo para disolverse. Y ese tiempo puede ser incluso un tiempo largo. Y cuando estamos hablando de personas que por sus comportamientos, por sus conductas, lo han densificado muchísimo, podemos hablar de un tiempo muy largo. Quizás el denominado infierno, el Avicii de los orientales, tiene que ver con esto. Un estado donde el ámbito emocional sigue estando ahí, muy denso, durante una enorme cantidad de tiempo. Y lo mismo le puede ocurrir al plano mental. El plano mental, nuestro componente mental, exactamente igual. Lo estamos creando nosotros con nuestros pensamientos. ¿Cuál es la vibración de tu pensamiento? En función de la vibración de tu pensamiento, así será la vibración de tu cuerpo mental. Y cuando se produzca el fallecimiento físico, ese componente mental tardará más o menos en disolverse en función de su mayor o menor densificación, en función de que su vibración sea más sutil o más densa. Y lo mismo que decíamos con relación al cuerpo emocional, puede tardar tiempo o mucho tiempo en disolverse. Lo cierto es que estos 4 componentes están llamados a desaparecer, aunque, como vengo insistiendo, puede ser que demoren mucho, en algunos casos excepcionales, mucho su disolución. Pero están llamados a disolverse, porque constituyen los componentes perecederos. Y los componentes imperecederos, los que no conocen la muerte, pues son 3. Decía Pablo de Tarso, alma y espíritu. Ahí tenemos 2. En esta divulgación pública de la Constitución Sextenaria se habla de 3. Se nos dice que efectivamente tenemos espíritu, que el espíritu está en todo, pero con relación al alma se hace una diferencia entre el alma humana y el alma universal, porque se entiende que efectivamente cada ser humano tenemos un alma. Puede estar más o menos desarrollada, tener más o menos autoconsciencia, hablaremos de ello, pero los seres humanos tenemos un alma. Al alma también se le conoce, ya veremos por qué, como el cuerpo causal. Y cada uno de nosotros tenemos más o menos desarrollado ese cuerpo causal y ese alma. Pero ese alma a su vez pertenece a un alma mayor. Es como si contempláramos un árbol que tiene un enorme tronco y de ese tronco salieran ramas y de esas ramas salieran más ramas y finalmente de las ramas salieran racimos de hojas y finalmente viéramos muchas hojas. Ahí tenemos, por ejemplo, una maceta, que no es un gran árbol, es una macetita, entre comillas, no es un gran árbol, pero vemos multitud de hojas, ¿verdad? Pues bien, siguiendo el símil, el alma humana, el de cada uno, sería una hoja, pero cada hoja,
cada alma humana está integrada en un alma única y mayor que se conoce como alma universal. Ya veremos por qué esto es así. A ese alma universal se le da el nombre, utilizando un argot sánscrito, de Buddhi, el componente búdico, el alma búdica, el alma universal, en la que están integradas y a la que pertenecen todas las almas individualizadas en los seres humanos, pero que sin embargo, por más que estén en cada uno, están integradas en ese árbol. Con lo que estos son los tres componentes perecederos: el alma humana, el alma universal y el espíritu. El espíritu es lo más inefable, la vibración más alta de lo que hay en nosotros. A continuación, desde el punto de vista vibracional, el alma universal o Buddhi. Y finalmente, el alma humana, que ya veremos qué papel juega, qué papel le desempeña, cómo se desenvuelve en el contexto de lo que también se conoce como el cuerpo causal. Vamos a hablar de todo esto con tranquilidad y yendo además a lo concreto. Es decir, yo voy a intentar, aunque ahora ha sido todo muy teórico, lo que voy a intentar es que vayamos a los aspectos concretos. ¿Cómo afecta esto a nuestro día a día? ¿Cómo afecta a nuestra vida cotidiana? ¿Vale? Empezaremos por los cimientos y vamos a empezar a hablar del cuerpo físico denso, que teóricamente lo conocemos muy bien, a lo mejor no lo conocemos tan bien, ¿vale? Sí. Sí, no, que quería preguntar con respecto al ejemplo este de despertar por la mañana y sentir que el cuerpo no funciona, que yo recuerdo cuando era pequeña haber tenido sueños que a lo mejor yo estaba soñando algo en lo que yo quería salir corriendo, a lo mejor me iba a pillar un camión. El cuerpo no me responde, o quería dar una patada y la pierna, y al final acabar levantando la pierna y desarmando la cama. Que si sería un ejemplo de esto, de cómo el cuerpo físico y el energético en un momento dado se separan y quieres unirlo y no te responde el físico. Todo lo que tiene que ver con el mundo de los sueños es sutil y hay una enorme causística. Es decir, no se puede englobar en una única categoría ni en dos categorías porque son muchos niveles y muchas posibilidades. A veces ese tipo de experiencia que tú estás comentando es simplemente una experiencia mental. Tú estás dormida físicamente, pero tu mente no. Ese es el mundo normalmente de los sueños. Ese mundo de los sueños, vamos a decirle así, que no tiene secreto, que no tiene más enjundia, es el mundo de los sueños derivado de tu cuerpo está dormido, pero tu mente sigue activa. Y de la misma forma que durante el día está generando pensamientos, durante la noche genera pensamientos en forma de sueños. Y puede ser que esto que tú estás comentando es simplemente un sueño elaborado por tu mente. Esa reacción del cuerpo sería un ejemplo, como a mí no me ha pasado nunca lo de despertarme y notar el cuerpo, pero recuerdo esa experiencia de pequeña, me pasaba una vez, que si sería un ejemplo de cómo se separan ambos cuerpos. ¿No tiene nada que ver? Sí, voy a eso. O sea, he hablado de la primera categoría del sueño, que son los más frecuentes. Pero hay otra cosa que llamamos sueño y realmente ya no es sueño. Porque ya no se debe a una creación mental, sino que realmente tú estás viviendo algo. Lo estás viviendo con un componente que no es el físico. Y desde ese componente que no es el físico, sino que es el emocional, puedes incluso tener a veces, debido a la ligazón que hay y a la enorme presencia que el componente físico tiene en nuestro día a día, en nuestra vida normal, puedes tener incluso la necesidad de que tu cuerpo físico se mueva, pero claro, es imposible que tu cuerpo físico se mueva, porque tú no estás en el plano físico. Tú esa experiencia la estás desarrollando no ya en el plano onírico de sueño, que sería la primera categoría, sino que lo estás desarrollando en el ámbito astral. Y desde el ámbito astral tu vehículo emocional no puede mover el vehículo físico, aunque puedas sentir la necesidad de que haya una respuesta física, pero no puedes, es imposible. No tienes capacidad, no tienes interlocución, por decirlo de alguna forma. ¿Vale? Sí. Bien, este es un tema donde... sí. Si no lo habéis escuchado, también para las cámaras de Mindalia,
se plantea el tema de el enterramiento o la incineración. ¿Qué efecto tiene, ¿no? Hemos hablado de que hay un cuerpo físico denso y de que hay un cuerpo etérico que se queda al lado del físico y que se va disolviendo en un proceso de días. ¿Hay algún consejo? ¿Hay alguna cosa que podamos decir si es preferible la cremación o es posible el enterramiento? Este es un tema que he estado estudiando recientemente, haciendo y acudiendo a muchas lecturas. Hay una unanimidad de que el cuerpo etérico vive una mayor distorsión si se le entierra al cuerpo físico que si se le quema. Tú planteabas, y conste que yo hace un tiempo también lo veía así. Vamos a ver, si mi cuerpo etérico se va a quedar al lado del físico y el físico lo queman, el etérico se queda descolocado. ¿Dónde está el cuerpo físico del que tengo que estar al lado? Bien, la realidad es que ese cuerpo físico está en las cenizas. Ahí. Y el cuerpo etérico entonces tiende a estar cerca de las cenizas hasta que se vaya disolviendo. Sin embargo, el cuerpo etérico, cuando permanece al lado del físico y va percibiendo el deterioro del cuerpo físico, eso lo desequilibra más, lo desarmoniza más que por la incineración. Y eso hace que en todas las corrientes espirituales que han abordado ese tipo de cosas se aconseje la incineración, mejor que el enterramiento. Sí, sí. No se te oye, Maja. Cuando una persona pasa, muere, entonces la energía que somos inmortal, el espíritu, ¿cómo se disuelve? Porque cuando hay videntes, gente que es experto, y así, suelen decir, tu hermano está aquí, y no sé si se lo visualizan, como el ser que era, ¿no? Pero no, mi vida viene aquí. Si somos esa energía, no vamos como si fuese, o sea, no nos diluimos como energía que somos con la energía del todo. No sé si me he expresado. Sí, perfectamente. Entonces, si nos diluimos como esa parte del todo que somos como energía, ¿qué explicación tiene que digan que ven a un ser como era anteriormente antes de marcharse? Y mucho más cuando se supone o creemos que tenemos muchas vidas antes de llegar ahora. Bien, está clarísimo. Va relacionado con lo que pasa después de la muerte. Yo he hecho simplemente un apunte para irlo desarrollando durante el día de hoy, pero tú lo has planteado ya y no hay ningún problema en que lo abordemos ya. Primero, eso de la energía es una tontería. Es decir, no somos energía. Bueno, mejor dicho, todo es energía. O sea, decir que somos energía es no decir nada. Es no decir nada. El cuerpo físico es energía. El ámbito emocional y el ámbito de los pensamientos es energía. O sea, que decir que somos energía se ha puesto muy de moda, pero es que eso no da ninguna información, no nos da ninguna pista, no nos da ninguna información útil para nuestra vida cotidiana. Cuando nuestro cuerpo físico fallece, estamos llamados a ir a lo que en el lenguaje cristiano se conoce como el cielo o la gloria. En el lenguaje oriental le llaman el Devachan. Hay otra gente más aséptica que lo llama el plano de luz. Estamos llamados a eso. Ahora, al plano de luz solo accede la tríada superior. Solo. No es posible que los componentes perecederos, el físico etérico, el emocional y el mental de la mente concreta, no acceden. Es imposible que accedan a ese cielo, a esa gloria, a ese Devachan. Eso significa que recordar las imágenes cuando la NASA lanza un cohete. A veces en la tele nos ponían las imágenes de Cabo Cañaveral, ¿no? Un cohete inmenso y ¡yum! Sale 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 ¡yum! Y el cohete se va para arriba.
¿Recordáis la escena de cuando el cohete va subiendo, subiendo, que va soltando componentes? Que va soltando. Y al principio era muy largo, y llega ya un momento en que ya lo que ya sale al espacio exterior es una cápsula mucho más pequeña. ¿Recordáis esa imagen? Bueno, pues es una imagen perfecta para entender lo que nos pasa a nosotros cuando desde el plano físico vamos hacia el plano de luz. Tenemos que ir soltando componentes. Tenemos 7 componentes. Pues bien, al plano de luz solo pueden entrar 3. El alma humana, el alma universal y el espíritu. Los otros tienen que quedar sueltos. Evidentemente, el primero que queda suelto es el cuerpo físico. Después, poco después, el cuerpo físico etérico. Pero el emocional y el mental, como vengo diciendo, pueden tardar tiempo. Entre el plano físico y el plano de luz hay un espacio intermedio. Entre el plano físico y el de Bacham hay un estado intermedio. Ese estado intermedio se conoce coloquialmente como el tránsito. El libro tibetano de los muertos tiene como título real el libro del estado intermedio. El estado intermedio es el tránsito. Ese estado intermedio es el que en el antiguo Egipto, en la antigua Grecia e incluso en la antigua Roma se decía que cuando fallecemos hay que atravesar un río. Hay que pasar de una orilla a otra orilla. Claro, de la orilla del plano físico a la orilla del ámbito de luz. Hay que pasar de orilla a orilla. Y metafóricamente se decía que había un barquero que te pasaba de orilla a orilla. Y que a ese barquero había que pagarle una moneda. Razón por la cual a la gente la enterraban con una moneda en la boca o en los ojos, porque había que pagarle al barquero. Esto es una metáfora, pero es una metáfora muy bella, porque efectivamente hay que hacer un tránsito. Hay que pasar del plano físico al plano de luz. Y en medio, dicho coloquialmente, hay un río. Eso que está en medio es precisamente el plano astral. El plano astral está aquí con nosotros ahora. Nuestro componente emocional está en el plano astral. Pero cuando físicamente hayamos fallecido, el tránsito que tenemos que hacer lo hacemos en el plano astral. Y el plano astral, como comentaré posteriormente, es un plano de vida muy variado. Este plano físico es muy variado, ¿verdad? Hay de todo. Pues al astral le pasa igual, hay de todo. Y hablaremos de eso, de todo que hay en el plano astral. Hay gente que en el plano astral habla del astral inferior y del astral superior. Es una forma simple, muy esquemática, de intentar resumir lo que es mucho más variado. En el plano astral hay muchas cosas. Y en el tránsito tenemos que cubrir el recorrido que hay desde la orilla del plano físico a la orilla del plano de luz. Y en ese tránsito el ámbito emocional y el ámbito mental tienen que disolverse. Y si no se disuelven, no podemos llegar al ámbito de gloria, no podemos llegar al plano de luz. De ahí que comentaba que esto puede tardar más tiempo, puede tardar menos tiempo. ¿En función de qué? Finalmente en función de cada uno. En función del estado de conciencia de cada uno. En función de cómo haya sido tu vida aquí. Es que de eso va a depender, que tu tránsito sea más corto, tu tránsito sea más largo, va a depender. ¿Hay un número, alguna media? No, no hay ninguna media. Hay gente que dice, oye, pues en el libro tibetano de los muertos se habla de 49 días. No, es verdad que se habla de una práctica budista de acompañamiento al fallecido durante 49 días. Pero eso no significa que el tránsito dure 49 días. Puede durar 49 días, puede durar 12 días o puede durar años o décadas, porque todo va a depender de cómo seas tú desde el punto de vista emocional. Recientemente, hace unos meses, a través de unos amigos, os cuento una historia que es verídica. En un pueblo de Extremadura, un señor que es uno de los grandes propietarios del pueblo. De hecho, hay dos terratenientes, vamos a llamarlas así, dos grandes propietarios. Y uno de ellos es este señor. Y este señor fallece. Y al fallecer, sus propiedades pasan por herencia a sus hijos. Tiene 5 hijos. Y lo que se hacen, como tienen muchas propiedades, es hacer lotes. Para que esos lotes, que tengan un valor equitativo, ver a cada hijo lo que le corresponde. Y se sortea entre los hijos los lotes. Bien. Curiosamente, la casa del pueblo, donde este señor vivía, y que le tenía un enorme cariño, una casa señorial, la casa del pueblo, mira por dónde, en el lote le toca al hijo que tiene más problemas económicos. Y ese hijo, en cuanto que coge la casa del padre, la pone en venta.
A lo mejor otro hijo lo hubiera querido conservar, pero este hombre estaba con problemas económicos y la pone en venta. Y mira por dónde, quien compra la casa es el otro terrateniente, que siempre le había gustado la casona de este señor. Pero entre el terrateniente vivo y el terrateniente fallecido había habido mucha rivalidad y se llevaban fatal. Bueno, pues el terrateniente muerto, vamos a llamarlo así, el desencarnado, estaba todavía con su mundo emocional, con su mundo mental, estaba en el tránsito. Desde allí, cuando se está en el tránsito, estamos mirando más a lo físico que seguir nuestro camino hacia el plano de luz. Y él tiene un conocimiento de lo que le está pasando a su casa. Y en su mundo emocional, él no puede consentir que la casa de sus amores termine siendo el sitio, la propiedad de su enemigo. No está dispuesto a consentirlo. Y moviliza todo lo que puede para hacerle la vida imposible al nuevo propietario de la casa. Y claro, empiezan a ocurrir cosas, las cosas que nos cuenta la parapsicología, y las luces se encienden, las luces se apagan, los muebles, los ruidos. Claro, el señor que ha comprado la casa y que está visualizando todo ese lío, se da cuenta de, claro, este es fulanito, que como nos llevamos muy mal, me está haciendo la vida imposible, claro. Y es verdad, es que eso es lo que estaba ocurriendo. Total, que este señor abandona la casa y la pone en venta. Claro, como ha corrido la voz de que tiene fantasmas, no hay forma de vender la casa. Pero realmente yo estoy convencido que si llegara otra persona a esa casa no iba a tener ningún problema. Porque desde el tránsito, con un ámbito emocional todavía cargado y un mundo mental todavía cargado, el desencarnado se ha afectado, se ha aturdido, porque el propietario era el otro, su enemigo. Lo mismo si eres tú, pues le da igual, le da igual. Esto es un ejemplo de las cosas que pueden ocurrir en el estado de tránsito. Y lo cierto es que cuando ya soltamos por fin, el ámbito mental y el ámbito emocional, llegamos al Devachan. Cuando llegamos al Devachan, ¿qué es lo que ocurre? El Devachan tiene distintos niveles. El cielo tiene distintos niveles. A nosotros se nos habla de un cielo idílico donde estamos de maravilla. En el Devachan se está de maravilla, en cualquier caso, sin ningún tipo de duda. Pero ese cielo del que habla el mundo católico es el primer nivel. Y ese primer nivel puede ser que estés en él mucho tiempo o muy poco tiempo. Va a depender de ti. ¿Por qué? Porque ese primer nivel lo que te permite es que tus anhelos vitales se hagan realidad. Tus anhelos vitales, no hablamos ya de deseos, emociones, hablamos de cosas más profundas. Se hagan realidad. Es como si allí tuviéramos la capacidad en conciencia de crear una realidad virtual que es la que tú quieres vivir. Pongamos por caso, ya que está todo el día en la televisión, sabemos que hay zonas del mundo que llevan años en guerra, donde es posible que alguien haya nacido, estando ya la guerra en ciernes, haya vivido 8, 10, 15, 20, 30 años en estado de guerra y haya muerto finalmente de enfermedad o como consecuencia de la guerra, yo qué sé, a los 30, 35, 40 años. Hay sitios en el planeta que llevan muchísimas décadas en guerra. Bueno, pues a una persona que ha vivido así, no sería de extrañar que tuviera un anhelo vital que es paz. Quiero vivir en paz. Quiero sentir lo que es no estar todo el día con la congoja de que si va a haber ataques, que si va a haber bombardeo, que si hay tiroteo, que si estoy escuchando los morteros a no sé qué distancia. Quiero vivir en paz. Bueno, pues eso lo haces en el Devachan, en el primer nivel del Devachan. Vivir en paz, ¿qué significa? Pues cada uno tenemos una percepción de lo que es vivir en paz. Pues la que tú tengas se crea. Por ejemplo, para mí, vivir en paz, ¿qué sería? Pues yo qué sé, estar en pelota en una playa de tierras blancas, de arenas blancas, con cocoteros, con una vegetación preciosa, el mar esmeralda y bañarme. Eso para mí es vivir en paz. Para otra persona la paz puede estar unida, yo que sé, a las montañas, a las vaquitas, en plan Heidi, ¿no? Puede ser. Bueno, pues la percepción que tú tengas la haces realidad, la creas. Tú puedes tener la necesidad de encontrarte con tus seres queridos fallecidos, porque tu anhelo era encontrarte con tu hijo o con tu pareja que habían fallecido antes que tú, pues se produce. Pero realmente es algo que tú estás creando como, permitirme que la expresión no es correcta, lo estás creando holográficamente. No es algo que sea real. Puede ser que ese ser querido fallecido tuyo, su alma, su componente espiritual, vete a saber dónde está ya. Puede ser que esté en otro nivel de Devachan, puede ser que haya vuelto incluso a encarnar. Pero tú, sin embargo, vas a sentir que estás ahí, porque lo estás creando. Hay gente que en su vida cotidiana ha hecho muchas cosas por los demás,
pero ha percibido que la gente no se ha ocupado de él o de ella, que ha estado siempre como una especie de cero a la izquierda, donde no te han atendido, no han estado pendientes de ti, y necesitas que te atiendan, y necesitas cariño, y necesitan, entre comillas, que te cuiden. Y eso hace que cuando se contacta con el plano de luz, a través de experiencias como el vuelo de la mariposa, haya gente en el plano de luz que dice, no, si yo estoy aquí en un hotel. ¿En un hotel? No, eso es en Benacazón, no es en el de Bachán. No, estoy aquí en un hotel. ¿Cómo que en un hotel? Es ridículo, ¿no? Claro, ¿qué va a hacer un alma en un hotel? Es que eso no tiene ningún tipo de sentido. Sí tiene sentido porque ese alma, entre comillas, está expresando y está materializando un anhelo vital. El de estar atendido, el de estar cuidado. Hay personas que han vivido mucho tiempo en enfermedad y cuando llegan al Devachan necesitan que se les siga atendiendo como si todavía estuvieran enfermos, que ya no lo están. Y hay gente en el Devachan, desencarnados, que nos dicen que están en hospitales. ¿Pero cómo va a estar en un hospital si están muertos? ¿Cómo va a estar en un hospital? Sí, está en un hospital creado como anhelo vital. Ese primer nivel del Devachan, todos pasamos por él. Eso sí, puedes estar más tiempo o muy poco tiempo, o mucho tiempo. Hay gente que, por ejemplo, estos que necesitan ser atendidos y demás, se pueden pasar mucho tiempo en ese primer nivel de Devachan. Y después, posteriormente, tú vas ascendiendo de niveles en el Devachan hasta llegar a un punto, que es el nivel, vamos a llamarlo así, más alto, en el que integras todo lo que has vivido en tu vida física anterior, lo integras, lo asumes, lo haces tuyo, lo integras en conciencia y a partir de ahí te preparas para volver a encarnar. Y vuelves a encarnar. Es decir, vuelves a buscar un cuerpo, un yo físico, mental y emocional en el que volver a encarnar. En esa elección del nuevo cuerpo, en esa elección de la encarnación, también cada uno es cada uno. Fijaros, para a los que os cueste más trabajo de asumir con la mente este tipo de cosas. Hay un libro de un personaje insigne que fue Platón y el libro tiene como título La República. Es un tochazo. Claro, tú lees lo de la República de Platón y dices, esto es un libro entre comillas de política, ¿eh? Bueno, y es verdad que toca muchas cosas y también aspectos políticos, pero al final del libro no tiene pérdida porque son las últimas páginas, como un tocho muy gordo no tiene problema. Las últimas páginas cuenta una experiencia cercana a la muerte de un soldado llamado Er. Vamos, la cuenta con pelos y señales, que en el campo de batalla este soldado muere, entre comillas lo de morir, al terminar la batalla recogen su cuerpo y como era costumbre en aquella época se lo llevan a su familia y la familia coge el cuerpo, lo prepara para ser enterrado. Bueno, pues en ese lío de que lo están preparando para ser enterrado, vuelve a la vida, porque no estaba realmente muerto, vuelve a la vida. Y al volver a la vida cuenta lo que ha vivido en esa experiencia cercana a la muerte. Y Platón lo narra con mucho detalle. Y un elemento concreto que narra es como este soldado Er dice que allí se había encontrado el alma de Ulises. Y que el alma de Ulises ya había pasado por todo el Devachan y ya estaba a punto de volver a encarnar. Pero que no encontraba en quién encarnarse. El personaje, la personalidad, el yo físico, mental y emocional no lo encontraba. Bueno, ¿y cómo que no lo encontraba? ¿Que Ulises en qué quería encarnarse? ¿En un semidios? No, todo lo contrario. Ulises, imaginaros el personaje con todas aquellas aventuras, con sus viajes, todas las cosas que les pasaron en el Devachan, cuando va a volver a encarnarse, ¿qué querría ser este hombre en su siguiente vida? Tranquilidad plena. Lo que quería es una vida tranquila, totalmente tranquila, un campesino de la vida más sencilla, y no encontraba algo tan sencillo. Porque a veces encontrar cosas sencillas se complica mucho. Él lo que quería una cosa muy simple, pasar muy desapercibido, es lo que anhelaba, ¿no? Y estaba ahí en el Devachan, no terminaba de encarnar porque no encontraba el personaje, la personalidad en la que encarnar que se ajustara a esos requerimientos. Esto está en la República de Platón, es una cosa bastante... Me gusta llamarlo a la atención porque Platón es un personaje de reconocido prestigio y el libro de la República es un libro muy fundamentado. Bueno, pues termina con esta historia, con esta experiencia cercana a la muerte. Hay 3 personas que quieren preguntar. Perfecto. Esto es muy, en resumidas cuentas, lo que nos ocurre.
desde que desencarnamos y el proceso. Cuando en otros talleres, tanto de invierno como de verano, de la Asociación Acción y Evolución, yo he hecho referencia a que en el tránsito, para pasar al plano de luz, hay que cumplir dos condiciones: darte cuenta que has muerto y aceptarlo. Darte cuenta y aceptarlo. Esto está ligado con lo que he hablado del ámbito emocional y mental. Cuando tu ámbito emocional o mental están cargados, primero no te das cuenta que has muerto. Tu ámbito emocional está tan cargado que es como si tuvieras un cuerpo, como si ese cuerpo se mantuviera. Tienes tu mundo emocional y mental tan densificado que te sigues viendo con un cuerpo y no te das cuenta que has muerto. Eso sí, antes o después te das cuenta que has muerto. Y en función de tu estado emocional y mental, lo aceptas o no lo aceptas. Mientras que no lo aceptes, sigues ahí en la fase de tránsito. Cuando por fin lo aceptas, ya por fin pasas al plano de luz. Este es el esquema básico que, no obstante, seguiremos desarrollando cuando vayamos tocando cada uno de los cuerpos, ¿vale? Perfecto, bueno, pues entonces vámonos al cuerpo físico, denso. Hago el esquema básico, ¿vale? Es muy simple. Primero, vamos a cuidarlo. Al cuerpo físico hay que cuidarlo, hay que atenderlo al pobre, ¿no? A veces no lo hacemos, ¿eh? A veces tenemos hábitos de vida, en sentido muy amplio, que no son de cuidados de nuestro cuerpo. Y nuestro cuerpo es, cuando hablamos del coche, es la parte más física del coche. Y si no fuera gracias a él, no estaríamos desarrollando esta experiencia. No estaríamos encarnados en el plano humano. Y a nuestro cuerpo hay que cuidarlo, con hábitos de vida saludables. A partir de ahí, vosotros mismos, ¿llevamos realmente una vida con hábitos saludables? Puedo hacer referencia, y hablaré un poquito más adelante, de la alimentación, pero también tienen mucho que ver los hábitos saludables, por ejemplo, con el ritmo de vida. ¿Qué tipo de vida llevamos? Mucha gente se está machacando continuamente a sí misma, desde el punto de vista físico, con un ritmo de vida basado en el culto a la velocidad, con un ritmo de vida de mucho ajetreo, trepidante, donde la gente lo que más te dice es que no tengo tiempo. Pero no tienes tiempo ¿para qué? Y es tremendo, porque eso es un machaque continuo. Y eso, por supuesto, provoca después muchas alteraciones que tienen también su impacto en el componente emocional, en el componente mental. Entonces, ahí hay un elemento primero que simplemente lo planteo a modo de reflexión en este mapa. Oye, es importante que atendamos el estado de salud de nuestro cuerpo con pautas de vida en el sentido amplio que sean saludables. Y eso que parece obvio, sin embargo, reflexionarlo. Mucha gente no lo hace. Al contrario, llevan hábitos de vida que, en cuanto que tú los conoces, dices, esta persona se está machacando continuamente. Y eso además se nota. Y conforme vamos teniendo años se nota más todavía. Porque cuando te vas machacando durante años y años y años, tu cuerpo físico eso lo empieza ya a exteriorizar. Claro, no, es inevitable que lo primero, por tanto, es que seamos conscientes de la importancia de tener un cuerpo, hombre, y que nuestros hábitos de vida sean lo más saludable posible, porque el cuerpo se lo merece. Segunda reflexión. Al cuerpo hay que escucharlo, cosa que tampoco solemos hacer. Escucharlo. El cuerpo nos está dando mensajes continuamente y, sin embargo, no lo escuchamos. Os pongo algún ejemplo. Estamos comiendo. Vamos a suponer ahora, dentro de un ratito. Estamos comiendo. Y hay un momento determinado que tu cuerpo te dice, ya está. Ya no quiero comer más. Pero, sin embargo, puede ser que la comida que tengas delante te guste mucho. Y te dice la mente, no menos, sigue comiendo que está muy bueno. Y tú sigues comiendo. No estás escuchando al cuerpo. Y te deja influir eso por esa dinámica, ¿no? Como está muy bueno, sigo comiendo. Bien, ya sabemos lo que ocurre, ¿verdad? Cuando al cuerpo no se le escucha, en el ejemplo que estamos poniendo, pues te viene una indigestión. Esta noche, cuando hagamos la fiesta, habrá un momento determinado, empezaremos, yo qué sé, una copita de cava, me ha dicho Paqui que nos dan para empezar, y estaremos tomando algunas cosas, y hay un momento determinado que te dice tu cuerpo, ya está,
no bebas más. Y hay algo en ti, por ejemplo, tu mente que te dice, hombre, no, sigue bebiendo, que estás compartiendo aquí, que lo estamos pasando muy bien. Problema, resaca, dolor de cabeza al día siguiente, mal cuerpo. Al cuerpo hay que escucharlo. ¿De acuerdo? Es muy obvio. He dicho dos cosas que son muy obvias. Vida saludable y escuchar al cuerpo. Es muy obvio. Os pregunto, ¿lo hacéis? ¿Lo hacéis? No, responder a vosotros mismos, no. Tercero, al cuerpo hay que escucharlo. Ojo, y cuando lo escuchamos, le hacemos o no le hacemos caso en función de lo que nosotros consideremos. Porque el cuerpo no manda. Al cuerpo hay que escucharlo. Lo acabo de decir. Ahora bien, hay veces que lo que el cuerpo dice tiene sentido para mí y hay veces que no. Os pongo un ejemplo de cómo el cuerpo lo escuchamos y puede decir algo que no. Es un ejemplo muy tontón, pero también es muy gráfico y muy frecuente. Vas al médico porque no te encuentras bien, porque estás como falto de fuerza. El médico te hace una serie de pruebas, análisis, no sé qué, no sé cuánto. Conclusión final. Mira, estás bien. La verdad es que, eso sí, lo único que te voy el tratamiento que te voy a mandar, lo único que te voy a prescribir es que, por favor, todos los días, por la mañana, por la tarde después de trabajar, todos los días andes 45 minutos. Te dé un paseíto de 45 minutos. Ya está. Por un ámbito cercano a tu casa, de naturaleza o por la calle, pero andas 45 minutos todos los días. A un ritmo tranquilo, si no se trata de que te canse de... No, tranquilo, pero todos los días 45 minutos. Tú eres el paciente y dices, oye, qué bien, ¿no? Me han hecho multitud de análisis y demás y lo único que tengo que hacer es darme un paseíto todos los días tranquilo de 45 minutos. Qué buena noticia, ¿no? Vale, te vas a tu casa y llega el primer día, claro, y tú estás en el sofá. Dice, voy a salir a dar el paseo. Y te dice tu cuerpo, no, que estoy muy bien en el sofá. Y se produce una tensión entre lo que tú quieres hacer, que es salir a pasear, y tu cuerpo que te está diciendo, no, hombre, no, que yo estoy aquí muy tranquilo y muy bien y no quiero salir a pasear. Ahí hay una tensión. ¿Quién decide en esa tensión? Tenemos que ser conscientes que muchas veces en la tensión el pulso lo gana el cuerpo y no nosotros. Hay cosas tan elementales y tan prácticas como el dejar de fumar. Hay gente que quiere dejar de fumar. Pues deja de fumar. No puedo. ¿Por qué? Porque aquí tú mismo has generado en tu cuerpo un hábito que ahora tu cuerpo tiene una resistencia y te dice, no, quiero seguir fumando. Al cuerpo hay que escucharlo. Pero a partir de ahí, ¿le hacemos caso o no en función de nosotros mismos? El cuerpo físico tiene, tomemos conciencia de eso, y es muy importante en el camino espiritual, es muy importante, el cuerpo físico tiene una cierta autonomía de nosotros mismos. Y esa autonomía, que a veces incluso intenta que sea independencia, esa autonomía, a veces independencia, tenemos que cortarla. El cuerpo hay que cuidarlo, al cuerpo hay que escucharlo, pero yo soy el que llevo el timón del cuerpo. Yo soy el conductor. Y desde luego, si no somos ni capaces de tener bajo nuestro mando el cuerpo físico, del resto, ¿para qué vamos a hablar? ¿Para qué vamos a hablar del alma? ¿Para qué vamos a hablar del espíritu? Mira, ocúpate primero de tomar los mandos del cuerpo físico y a partir de ahí ya seguimos hablando. Sin embargo, a la mente le encanta hablar del espíritu, del alma. No, lo primero es lo primero. El conductor lo primero que tiene que hacer es tomar el mando es del coche físico. Eso es lo primero para empezar a hablar. Práctica de vida saludable, escuchar al cuerpo, pero hacerle caso no en función de lo que nosotros consideremos. Y cuando nosotros decidimos el camino A, B o C, si el cuerpo se resiste, es porque no hemos metido en nuestra vida una moderada autodisciplina. Una moderada autodisciplina. Hace falta que en nuestra vida, con relación a nuestro cuerpo, al cuerpo lo hayamos acostumbrado a que el que manda soy yo. Y eso se consigue con una moderada autodisciplina.
No estoy hablando de que te den latigazo, de que te flageles. No estoy hablando de los cilicios, esto que se colocaban los religiosos y las religiosas. No estoy hablando de eso. No estoy hablando de machacar al cuerpo. Hemos comenzado con una vida saludable. No se trata de machacar al cuerpo. Pero sí se trata de que el cuerpo sepa que cuando tú dices A, es A. Daros cuenta que en todas las religiones, aunque la mayoría ya casi la han olvidado, pero en todas las religiones hay prácticas espirituales que van ligadas a esto. Por ejemplo, en el ámbito católico se hablan de los ayunos. ¿Qué sentido tienen los ayunos? ¿Los ayunos es una práctica espiritual? ¿Qué cosa más ridícula? Pues sí es una práctica espiritual, porque el ayuno es una forma de decirle al cuerpo, aquí el que manda soy yo, y hoy mira por dónde he decidido que no se come, para que te acostumbres a que el que lleva aquí la sartén por el mango, quien lleva el mando, soy yo. Claro, si al cuerpo le vamos dando todo lo que el cuerpo quiere y no lo sometemos a una cierta y moderada disciplina, el cuerpo después no nos va a hacer caso. Fijaros en el ámbito musulmán, el Ramadán. ¿Qué sentido espiritual tiene el Ramadán? Me dice a mí alguna gente. Pues este precisamente. Y esta es una práctica tremenda, porque consiste en no ingerir nada, ni alimentación ni bebida, desde que el sol sale hasta que el sol se pone. Y como los meses en el calendario musulmán van cambiando, a veces te toca en pleno verano. Y los días son muy largos en verano, el sol sale muy pronto y se pone muy tarde. Y tienes que estar en abstinencia completa de alimentación y bebida durante un montón de horas. Y decimos en Occidente, qué locura, ¿esto qué sentido tiene? Este es el sentido. Es una práctica espiritual que va dirigida a que el cuerpo sepa quién manda. Y no pasa nada, por cierto, no pasa nada porque tú hagas un día de ayuno, no pasa nada porque no comas durante el día, no pasa nada. Esa es la moderada disciplina a la que hago mención. Y por supuesto estos ejemplos que he puesto son simplemente ejemplos. Vosotros en vuestra vida hacedlo como consideréis oportuno. Para mí, por ejemplo, esa moderada autodisciplina es levantarme temprano. Ya está. Y claro, dice, bueno, te acostumbras, ¿no? Te acostumbras relativamente, porque hay veces que el cuerpo no se quiere levantar temprano. Aunque lleves años levantándote muy temprano, hay días que el cuerpo no se quiere levantar temprano. Pero tú te levantas temprano porque lo digo yo. Es una forma de moderada autodisciplina. Hay muchas formas. Pero si no tenemos una moderada autodisciplina, corremos el riesgo de que el cuerpo físico tenga autonomía de nosotros y no esté a nuestro servicio. No esté bajo los designios de nuestra voluntad. Y desde luego, si ni el cuerpo físico está bajo los designios de nuestra voluntad, del resto, ¿para qué vamos a seguir hablando? Y última reflexión con relación al cuerpo físico. Hemos hablado de prácticas de vida saludable, hemos hablado de escucharlo, pero hacerle caso o no en función de nosotros mismos. Y para que eso, en función de nosotros mismos, el cuerpo haga lo que nosotros queremos, la conveniencia de introducir en nuestra vida, y forma parte de nuestro crecimiento personal y de nuestro desarrollo espiritual, una moderada disciplina física. Y último elemento que quiero compartir. El cuerpo físico, daros cuenta de que lo estamos construyendo continuamente. El cuerpo físico no se hace una vez y ya está hecho. El cuerpo físico no es que a los 20 años, pongamos por caso, se ha construido y ya hasta que fallezcamos. No, no, no. El cuerpo físico lo estamos construyendo continuamente. De hecho, sabemos, gracias a la ciencia, de que nuestras células mueren y nacen continuamente. Las que más tardan en regenerarse tardan 7 años. Hay algunas que es cuestión de casi todos los días. Es decir, que como mucho, cada 7 años nuestro cuerpo físico es nuevo. Y la pregunta que os planteo, si nuestro cuerpo se está reconstruyendo continuamente, ¿con qué materiales lo estamos construyendo? Cuando construimos una casa, estamos hablando de ladrillos, estamos hablando de argamasa, estamos hablando de cementos, ¿verdad? Con eso se construyen las casas. Bueno, pues si nuestro cuerpo físico lo estamos construyendo casi continuamente, os pregunto, ¿con qué materiales los estáis construyendo? Claro, los materiales, en el caso del cuerpo físico, son los materiales que nosotros mismos les proporcionamos a través de la bebida y a través de la comida. Y esto es un tema central.
porque también desde hace muchísimo tiempo todas las corrientes espirituales serias, todas sin excepción, nos han dicho que las bebidas y los alimentos son muchos, hay mucha variedad, y tienen cada uno su propia frecuencia vibracional. Lo de la frecuencia vibracional es una forma moderna de expresarlo, pero desde la noche de los tiempos nos han dicho que lo que podemos comer y lo que podemos beber, que hay una gran variedad, pueden ser bebidas y alimentos más densos o menos densos, más sutiles o menos sutiles. Y en función de que lo que metamos en el cuerpo, en función de la alimentación y la bebida, sea más sutil o menos sutil, más denso o menos denso, estaremos fabricando un cuerpo físico más denso o menos denso. No estoy hablando de kilos, esto no es un tema de báscula, es un tema de frecuencia vibracional. Si introducimos en nuestro cuerpo, por ejemplo, drogas, estamos densificando el cuerpo. Si ingerimos alcohol, sobre todo en grandes cantidades, estamos densificando el cuerpo. En cambio, si tú no tomas drogas y no estás adicto a ninguna sustancia, estás contribuyendo a que tu cuerpo esté más utilizado. Si estás bebiendo, pongamos por caso agua, en lugar de beber alcohol, pues a tu cuerpo lo estás utilizando en lugar de densificándolo. Y en el ámbito de la alimentación, seguro que os suena a la mayoría lo de la alimentación ayurvédica, que eso viene de la noche de los tiempos, se nos dan una serie de consejos para tener conocimiento de causa acerca de la densidad, de la frecuencia vibracional de los distintos tipos de alimentos que tenemos a nuestro alcance. Porque en función del tipo de alimento te estará densificando o no densificando. El ámbito, por ejemplo, de la carne tiene una densidad, tiene una frecuencia vibracional densa. El pescado la tiene menos. Y por supuesto los vegetales, los frutos, son bastante sutiles en comparación con el pescado, no digamos ya en comparación con la carne. Con lo que una dieta vegetariana sutiliza el cuerpo, tiende a que el cuerpo sea más sutil y menos denso. Y diréis, bueno, ¿y esto qué importancia tiene? Si además para colmo no se nota en la báscula. Bien, no se nota en la báscula, pero se nota en la salud. Primero. Y punto segundo, hay cosas que la gente quiere hacer desde el punto de vista de conciencia que un cuerpo denso lo dificulta. Por ejemplo, el silencio, la introspección, la concentración, la atención. Ahora que tanto se habla de la atención plena, del mindfulness, la meditación. Cuando tu cuerpo es más sutil, este tipo de prácticas se hacen más fáciles. En cambio, cuando tu cuerpo está densificado, hay algo que te está tirando para abajo y te dificulta la atención, te dificulta la concentración, no digamos ya la meditación. Y estos son temas que tenemos que tener claros. Yo no vengo aquí a dar consejo a nadie de nada, pero recapacitar y reflexionar sobre vuestra alimentación. Y ojo, no voy a hacer una proclama a favor del vegetarianismo, que la podría hacer. Y si la hiciera, no sería por esto, ¿eh? Si la hiciera, no sería porque una dieta de carne te hace daño y densifica tu cuerpo, porque para mí esa es una forma de acceder al vegetarianismo respetable, pero no compasiva, sino egoica. Me hago vegetariano porque me conviene. Para mí el vegetarianismo viene de la compasión hacia todos los seres vivos. Y en particular hacia esos seres vivos que son los animales, que tienen un sistema nervioso perfectamente desarrollado, que tienen unos componentes emocionales perfectamente desarrollados. Es verdad que el ámbito mental no lo tienen desarrollado como un ser humano, pero los animales sí tienen un ámbito emocional perfectamente desarrollado y sienten placer y sienten dolor. Este perrito que tenemos por aquí, o Luna, que me acompaña a mí, sienten placer y siente dolor igual que cualquiera de nosotros, porque el ámbito emocional de los animales está tan desarrollado como el de un ser humano. Y a partir de ahí vosotros mismos. Es legítimo que nos alimentemos manteniendo en campos de concentración, porque es lo que son. Estas explotaciones agrícolas, ganaderas, son auténticos campos de concentración. Tiene sentido mantener en campos de concentración a animales que le apartamos de sus mamás, y la mamá sufre, y el ternero sufre, para meterle en un habitáculo donde van a estar de por vida, en un contexto de luz artificial, para romperle el ciclo vital y creer que los días pasan más rápido encendiendo y apagando las luces.
y metiéndole hormonas y productos de laboratorio para que crezcan y para que engorden, para que finalmente, en cuanto que han engordado, matarlo de una forma salvaje en los mataderos, para que termine esa carne en una bandejita en Mercadona, diciéndonos además que esa carne es nutritiva cuando eso es mentira, es una leyenda urbana, esa carne no tiene nutrientes ninguno y esa carne lo único que te va a aportar es una carne de dolor, porque son células llenas de dolor porque han vivido una auténtica práctica cruel durante mucho tiempo en campos de concentración. ¿Sabéis que en estos momentos hay 70.000 millones de animales en campos de concentración? ¿70.000 millones? ¿Sabéis que esos 70.000 millones, 30.000 millones son matados cada año para que nos alimentemos? ¿30.000 millones? ¿Sois conscientes que esos 70.000 millones que están en campos de concentración de animales, calculando que su mantenimiento diario, es decir, lo que se le dé, su mantenimiento diario cueste 10 céntimos de euro? Cuesta mucho más, pero iros a 10 céntimos de euro. Tener un animal metido en un campo de concentración al día vale más de 10 céntimos de euro. Pero vamos a suponer que fueran 10 céntimos de euro. Como son 70.000 millones de animales los que en estos momentos están en ese tipo de explotaciones, de campos de concentración, es que 10 céntimos por animal suponen 7.000 millones de euros todos los días. 7.000 millones de euros diarios. Si lo multiplicáis por 365 días, nos vamos a una cantidad cercana a los 2,5 billones de euros. Es decir, los humanos nos estamos gastando 2,5 billones de euros en mantener en campo de concentración a multitud de animales. Pues bien, esos 2,5 billones de euros lo pongo en comparación con lo siguiente. Naciones Unidas tiene una agencia que es la FAO, que se dedica a los programas de alimentación, etcétera. Según los cálculos de la FAO, para dar comida a todos los seres humanos que lo necesitan, se requieren al año 54.000 millones de euros. 54.000 millones de euros. Compararlo con los 2,5 billones que nos estamos gastando en tener a los animales en campos de concentración. Campos de concentración que además consumen el 70% del agua potable del planeta. Del consumo de agua potable que se realiza en el planeta diariamente, el 70% se está realizando en este tipo de explotaciones. Y todo para tener finalmente una bandeja de carne que cuando tú te lo metes dentro no te aporta nada, y eso sí, lo que te puede aportar es unas células y una carne de dolor como consecuencia del maltrato tremendo que han tenido. Pero volvemos a lo de antes, al vegetarianismo desde el punto de vista, entre comillas, egoico, que seamos conscientes de que los alimentos tienen vibración, y que en función del tipo de alimento que tú introduzcas en tu organismo, como el organismo, el cuerpo lo estamos construyendo continuamente, tú estarás construyendo un cuerpo más sutil o un cuerpo más denso. Y eso no es neutro, sino que eso tiene impactos. Tiene impactos en prácticas como la de la atención, la concentración, la meditación, el silencio, tiene impacto. Y hay gente que me dice, mira, yo es que no soy capaz de estar en silencio, yo es que no estoy, no ya en silencio, que no soy capaz de estar atento a nada. ¿De qué te alimentas? ¿De qué te alimentas? También le podría preguntar cuál es tu ritmo de vida, porque eso es otro tema que influye mucho, al hilo de lo que hablábamos anteriormente. Pero claro, si tú te estás alimentando con alimentos muy densos y tu ritmo de vida es un ritmo de culto a la velocidad, trepidante, siempre corriendo de un lado para otro, claro que no vas a prestar atención, claro que no vas a tener capacidad de concentración, claro que no vas a poder estar en meditación, claro, es imposible. Con ese ritmo de vida, con ese tipo de alimentación, es que es imposible. Estás pidiendo un imposible. De ahí la importancia de comenzar por el principio, de que nuestro cuerpo físico lo vayamos poniendo en su sitio, bajo nuestro mando, con prácticas de vida saludables, conociendo y reconociendo temas tan obvios como lo que yo acabo de compartir. Sin embargo, oye, qué poco tiempo le prestamos, qué poca atención le damos a este tema, que es muy importante, es muy importante. Yo sé que aquí hay personas que sí prestáis esa atención a vuestro cuerpo. No desde el punto de vista de la estética, no desde el punto de vista de, ¿cómo se llama este que se miraba Narciso? No desde un punto de vista narcisista, no, estamos hablando desde un punto de vista de conciencia. Y sé que aquellos que lo hacéis compartiréis conmigo que los resultados son inmediatos. Yo diría que el cambio es automático, es decir, en cuanto que de llevar una vida despreocupada, empiezas a llevar una vida más atenta a lo que aquí estoy compartiendo, es que en cuestión de 2 o 3 semanas empiezas a ver en ti los efectos.
Y repito, no estoy hablando de la báscula, que por cierto también, porque evidentemente una comida más utilizada hace que la báscula, los kilos se vengan abajo obligatoriamente. Pero ese no es la clave. La clave está en que estás generando un vehículo, un cuerpo físico que está bajo tu mando y que te permite ir avanzando en los otros temas que ahora vamos a comentar. Y pasamos entonces al otro cuerpo físico, al etérico, ese que nos resulta más raro porque no lo vemos. Vamos, no lo vemos algunos, porque hay gente que lo ve. Hay gente que tiene la capacidad de ver el cuerpo etérico. Aquellos que lo han visto y lo han dejado escrito, y está escrito desde la noche de los tiempos también, nos dicen que es un poquito más grande que el cuerpo físico denso. El cuerpo etérico, también llamado doble corpóreo, es un poquito más grande, de tal forma que sobresale unos centímetros. Algunos confunden esto con el aura, pero no es el aura. Es simplemente que el cuerpo físico etérico es un poco más grande que el cuerpo físico denso y sobresale. Y da la sensación a veces de una cierta aureola en torno al cuerpo, pero es ni más ni menos que el cuerpo físico. Entre el cuerpo físico denso y el cuerpo etérico hay un flujo de energía continuo, porque el cuerpo etérico, ahora veremos qué, transmite al cuerpo físico una determinada energía. Esa transmisión de energía, ese flujo energético, es lo que coloquialmente se ha llamado tradicionalmente el cordón de plata, porque la energía es como plateada, es una energía que tiene, los que lo ven, le ven esa tonalidad, de ahí que se le haya llamado cordón de plata. Y el cordón de plata tiene una función básica, es lo que permite al cuerpo físico etérico transmitir al cuerpo físico denso la vitalidad,